alzamientos ocurrirán a partir de abril, no en febrero, a partir de abril, cuando ya saben también que por Duaba desembarcó Maceo. Eso fue esencial. Una cosa es ser autonomista por ideología, otra cosa es por opción política. Grito de Baire se llama, posiblemente se seguirá llamando Grito de Baire, pero es la tradición. Pero sí me has mencionado más a Matías Gómez. ¿Qué preferencias en No, en lo absoluto. Bueno, Joel, nosotros tenemos en Cuba Debate un podcast histórico y ese podcast se llama El deber de contarla. Y una máxima que le decía que es, pero de contarla bien. Claro. Y como nosotros tenemos el deber de contar bien la historia, ¿qué estamos haciendo? Adentrándonos en la Manigua. Y aquí, muy alegórico a la fecha. Exactamente. Y aquí vamos a conversar entonces con Joel Cordoví, que es investigador del Instituto de Historia de Cuba. Hay una fecha que es central en la historia cubana y es la del 24 de febrero de 1895. Ya sabemos que hubo un 10 de octubre con el levantamiento de Carlos Manuel de Céspedes y una década de revolución, de guerra por la independencia que concluye con un pacto, el Pacto del Zanjón, que no implicaba ni la independencia de Cuba ni la abolición de la esclavitud. Y después vendrían una década, años posteriores también de inicio o de intentos de búsqueda de formas de organización viable para un nuevo movimiento revolucionario. Y aquí la figura de Martí, por supuesto, es esencial, es clave, buscando esas formas de organización que van a tener su punto culminante con la creación del Partido Revolucionario Cubano, el 10 de abril de 1892, que se inicia entonces una fase conspirativa muy intensa que va a tener, por supuesto, en el 24 de febrero, que va a ser la fecha elegida por los conspiradores en la isla. ¿Por qué se escoge esa fecha? ¿Es casual? ¿Es pensada? ¿Tenía una lógica? Sí, a ver, primero, cuando fracasa el plan, que era un plan muy bien concebido por José Martí y Máximo Gómez, el llamado Plan de Fernandina, cuando fracasa ya no había mucho más tiempo para organizar una revolución. Estamos hablando de que las 3 expediciones que tenían como misión traer a los principales líderes para la isla habían sido embargadas por Estados Unidos, detenidas, embargadas, la Gonda, el Baracoa y el Amadís. Por lo tanto, ya Martí, los centros conspirativos en la isla estaban desesperados por reiniciar la lucha. Estados Unidos desde entonces, tratando de impedir. En contubernio, por supuesto, un efectivo sistema de espionaje español en contubernio con las autoridades estadounidenses. Pero ya en la isla sí se estaba conspirando. Y se estaba conspirando incluso antes de la creación del Partido Revolucionario Cubano. Maceo había estado en la isla en el año 1890. Existían instituciones en Estados Unidos como la Convención Cubana de Cayo Hueso, que también tenía un activismo intenso. Desde luego el Partido Revolucionario Cubano implicaba una forma de organización superior. Pero ya existían organizaciones anteriores. Claro. ¿Y cómo llegamos al 24 de febrero? El 24 de febrero es la fecha, ya cuando fracasa el plan, Martí lo que da es una orden de alzamiento que ya no llega a ser tan meticulosa como el plan, pero sí lo que llamaba era el alzamiento de manera simultánea o al menos lo más simultánea posible. Lo que había una realidad, Occidente no podía levantarse en armas sin antes Oriente no se levantaba. Por lo tanto, lo que plantea esa orden era que para la segunda quincena de febrero, pues la isla se levantara en armas. Y este mensaje, esta orientación le llega al delegado del delegado. O sea, el delegado de Martí, que es el delegado del Partido Revolucionario Cubano, el delegado en la isla es Juan Gualberto Gómez. Y la fecha que se elige, luego de un envío de comisionados al resto de la isla, de las regiones que estaban también implicadas en la conspiración, la fecha que se elige es el 24, porque era el primer domingo de carnavales, o sea, día festivo, y por lo tanto podían pasar inadvertidos. Funcionaba, desde luego, y por eso es el 24 de febrero. Interesante, porque a veces las fechas nos volvemos muy cronológicos, ¿no? Incluso en el modo de enseñar la historia suele tener un peso a veces demasiado, no tanto el razonamiento de la historia, de cómo llegamos ahí, sino de, bueno, este es el día y no lo pensamos más, pero ahí está la lógica detrás de la fecha. Hay muchos elementos alrededor de esto y uno de ellos es el de la unidad. Sí. ¿Quiénes fueron los grandes líderes de este reinicio, de esta convocatoria, reiniciar las luchas por la independencia de la colonia y cómo ellos lograron la unidad? Entre ellos, además, sabemos con fuertes posturas regionalistas en sentido general y muchas tendencias que no siempre estaban acopladas. Sí, te decía que el hecho de que concluyera la guerra de los 10 años con el Pacto del Zanjón
no implicó que desaparecieran los intentos y las proyecciones revolucionarias. La Guerra Chiquita, estaba el programa San Pedro Sula, organizado por Máximo Gómez en Honduras, con el Plan Gómez Maceo, y toda una serie de intentos de expediciones aisladas. O sea que esto siempre existió, nunca desapareció ese ideal de independentista, ese anhelo revolucionario, y por supuesto con una dirigencia veterana que ya procedía de la Guerra de los 10 años, con experiencia, a lo cual se le sumarán también jóvenes que van surgiendo y que también van a estar involucrados, implicados en el movimiento independentista. Cuando Martí ya habla y plantea la necesidad del levantamiento armado, lanza la orden de alzamiento firmada por Enrique Collazo en representación de la Junta Revolucionaria de La Habana, y José María Rodríguez, representante de Máximo Gómez. Entonces ya aquí sí, inmediatamente que le llega la orientación a Juan Gilberto Gómez envía emisarios a los principales líderes. ¿Quiénes son los principales líderes? Bueno, en Oriente habían dos figuras esenciales. Bartolomé Mazó, que había sido el segundo de Céspedes, cuando el 10 de octubre de 1868, y otro gran veterano, enfermo, pero con un espíritu a toda prueba, que fue Guillermo Moncada. No solamente Guillermo Moncada, la madre de Guillermo Moncada, Dominga, los españoles le tenían más rencor a Dominga que al propio hijo Guillermo Moncada. Pero bueno, lo cierto es que llegan a estos dos principales jefes de la zona oriental. Uno más asociado al oriente más occidental, hacia el este, y en el caso de Guillermo Moncada, hacia el oeste, o sea, el oeste y el este de la zona del oriente cubano. E inmediatamente se dan a la tarea también, por supuesto, de convocar, reunir y darle la información a los principales implicados, los principales líderes en cada una de las regiones, en cada una de las localidades. Y asimismo, por supuesto, sucede en la zona occidental, Habana, Matanzas, incluso en Pinar del Río. Hay también importantes focos de conspiración. En el caso de la villa estaba el general Francisco Carrillo. Hay que decir que el jefe del occidente era el general Julio Sanguilí. En el caso de las villas, el general Francisco Carrillo. Camagüey había dicho que no iba de inmediato, no se iba a levantar en armas, aunque existían figuras esenciales, como el caso del Marqués de Santa Lucía, Salvador Cisneros Betancourt, y otros jóvenes que se rodeaban, nucleaban alrededor del Marqués de Santa Lucía, como el caso de Enrique Loina del Castillo, para poner un ejemplo. Todos ellos ya estaban al tanto y conocían del alzamiento. O sea que ha habido, a pesar de la época, a pesar de los problemas de comunicación, de los problemas de incluso para llegar a un consenso muchas veces sobre cómo debía ser el alzamiento, por dónde empezar, los famosos mitos alrededor de los gritos, sí, que ahí quiero que vayamos. Vamos a hacer un alto en el camino, literalmente, nos movemos en la manigua y seguimos conversando sobre el reinicio de las luchas por la independencia. Joel, hay una cuestión entre tantas, ¿no?, de los mitos que se forman en la historia, y es la de los gritos. Sí. ¿Fue el grito de Baire el gran grito por donde comenzó este reinicio de las guerras por la independencia, o hubo otros llamados? Sí, fueron varios los levantamientos. A diferencia de la guerra de los 10 años, que fue más concentrado, sí, en el caso de la guerra del 95 ya existía una organización previa y habían muchos implicados en las conspiraciones. Por lo tanto, el 24 de febrero, en esa fecha, van a ocurrir muchos levantamientos en diferentes partes de la isla. Lo que pasa, y lo explicaremos después, por qué Baire tiene esa resonancia. Sí. Ya fue explicada incluso por historiadores cubanos desde los primeros congresos de historia en 1942, Hortensia Pichardo, Fernando Portuondo, del por qué no grito de Yara para la guerra de los 10 años y grito de Baire en la guerra del 95. En el caso del grito de Baire, como te decía, a lo largo y ancho, tanto en el occidente como en las villas, como en Oriente, van a tener en cuenta, se van a producir importantes alzamientos o levantamientos. Uno de ellos, por ejemplo, el de Ibarra, en la finca La Ignacia, con Juan Gilberto Gómez. Ahí va a estar Antonio López Coloma, ahí va a estar Juan Tranquilino Latapier, un estudiante de Derecho. De esos jóvenes que mencionabas ahorita. De esos jóvenes que se van a levantar, y Tranquilino Latapier no solamente va a estar entre los emisarios importantes que van a ir a Oriente a entrevistarse, no con cualquiera, se van a entrevistar con Bartolomé Mazó, con Guillermo Moncada, o sea, con la figura de mayor prestigio dentro de esa región. O sea, Tranquilino Latapier y Pedro Betancourt,
que sería el emisario en la zona de Las Villas, Sí. a entrevistarse con el general Carrillo. Por lo tanto, en Ibarra hay un levantamiento. Lo que pasa es que en el occidente, te decía ahorita que el jefe de la zona occidental, del levantamiento en la zona del occidente, era el general Julio Sanguilí. Y a última hora, cuando había que salir para Ibarra, de La Habana hacia Ibarra, le plantea a Juan Gualberto Gómez que no estaba en condiciones, que le faltaban recursos, y al final el jefe, que era por mucho el de mayor conocimiento desde el punto de vista militar general, pues no acude a Ibarra. Si a eso le añades que otros jefes militares importantes, como el propio Pedro Betancur, José María Aguirre, van también a ser detenidos, que Manuel García, el famoso rey de los campos de Cuba, dentro de esos hombres llamados fuera de la ley, dedicados al bandolerismo, pero que se iba a incorporar a la revolución, también va a ser asesinado. De Ceibamocha iba a trasladarse a Ibarra y es interceptado por las fuerzas españolas. Todo parece indicar que, por supuesto, hubo una delación, hubo una traición. Por lo tanto, ese alzamiento de Ibarra, que era clave, que era esencial, porque Ibarra era un núcleo importante, donde iban a integrarse todo lo que formaba parte del Comité Revolucionario de Matanza, donde no solamente estaba Matanza, estaba Pinal del Río, estaba la zona de Las Villas, muchos de los grupos de Las Villas estaban vinculados al grupo de Matanza. Por lo tanto, sí, hay un levantamiento con muy pocos hombres, muy mal armado, muy poca experiencia militar. Claro. También en Huajuay Grande se va a levantar un médico, Martín Marrero, delegado de Martí en Huajuay Grande, pero pasará algo similar. De hecho, en el grupo de Martín Marrero, que llegarán más o menos alrededor de 40 hombres, sí se va a producir la primera acción militar en la zona occidental. Llegará hasta el 2-3 de marzo, pero ya al fracasar Ibarra, por supuesto que no le queda más remedio que acogerse a un indulto. Y así sucederá en Las Villas. En el caso de Las Villas, el general Carrillo también va a ser detenido, pero por circunstancias diferentes a la de Sanguiní. En el caso del general Carrillo, sencillamente, si no la orden no era directamente, no le llegaba de manera directa por Máximo Gómez, no había levantamiento. No, él era de los que, habían algunos que eran con Maceo. Si Maceo no estaba, jamás. Y otros, como el caso de Carrillo, que respondía a Gómez. Y la orden no estaba firmada. Estaba firmada por un representante de Gómez, pero no por Gómez. Por eso te decía ahorita el tema de la unidad. Exacto. Entre tantos grandes líderes militares. Y bueno, y Martí. Y de luego también era un escenario muy complejo. El problema de la información, de la comunicación. Máximo Gómez a veces no sabía bien, por eso Máximo Gómez se demora tanto en el tema y eso entra en conflicto en ocasiones con Martí, en la etapa de conspirativa. ¿Cuándo empezamos? Porque a Martí le llega la información de que ya la isla es un hervidero. De hecho, hay determinados movimientos, hay algunos pronunciamientos, como el caso de Holguín, con los hermanos Sartorio, en el año 1893, que está fuera de la parte organizativa del partido. Sí, espontáneos también. Exacto, y entonces la preocupación de Martí era que la propia propaganda autonomista o pro-española incitara a levantamientos precipitados, aislados, para desacreditar, primero aplastar esos movimientos de manera aislada y desacreditar desde el punto de vista moral, desmoralizar al movimiento revolucionario. Y Martí le preocupaba esta situación. Sabía de la importancia del momento exacto. Pero Máximo Gómez, que era ya un veterano y sabía la responsabilidad histórica que tenía, era el general en jefe, al menos por el ramo del Partido Revolucionario Cubano, pero no cabía la menor duda que cuando se creara la República de Cuba en armas, Gómez iba a ser también el general en jefe. Y él no quería que pasara, o sea, se moviera cualquier tipo de ruido, alguna interferencia, que él no la supiera. Y él quería tener pleno conocimiento, estar bien seguro de que el alzamiento estaba bien sincronizado, de que no había ningún problema, por eso viaja tanto a Estados Unidos a entrevistarse con el propio Martí. O sea, es un momento muy intenso. O sea, no es solamente por los temas de traición, claro, que evidentemente hubo, de posiciones ambivalentes, muy polémicas, como la del caso concreto de Julio Sanguilí. Sí, pero también habían este tipo de compromiso. Yo me levanto, pero yo me levanto porque me orienta mi jefe, mi líder militar, que puede ser Antonio Maceo o que puede ser Máximo Gómez. Eso pasó en Las Villas. No obstante, si hay pronunciamiento en Aguada de Pasajeros, por ejemplo en Cienfuegos, con Joaquín Pedroso, un hacendado. Joaquín Pedroso había conocido a Maceo en el Hotel Inglaterra. O sea, y aquí sí, en el caso de Joaquín Pedroso,
tiene cierta sostenibilidad porque se le va a incorporar posteriormente las fuerzas, las partidas de Matagas, que van a llegar más o menos alrededor de un centenar de hombres. Pero también va a fracasar, no tiene apoyo. Había fracasado Matanza, la villa no se levanta, pero una cosa que es importante, una cosa es el fracaso de los levantamientos, no implica, y esto sí es importante, no implica que desaparezcan los movimientos conspirativos. En las villas se conspiraba en prácticamente todas las regiones. Camajuaní era un centro esencial. Y lo mismo se conspiraba en un taller, que en un matadero, que en un ingenio. Uno de los conspiradores era Gerardo Machado Morales, joven, en aquel momento, de esa zona, ahí en Camajuaní, en Santa Clara. También se conspiraba, en Remedios, en diferentes lugares. Claro, los alzamientos ocurrirán a partir de abril, no en febrero, a partir de abril, cuando ya saben también que por Duaba desembarcó Maceo. Eso fue esencial. Y después, el 11 de abril, por Playita de Cajobabo, Gómez y Martín. Eso fue esencial, a pesar de que todavía no habían desembarcado los jefes principales de las villas, que era Serafín Sánchez y Carlos Roloff. Pero bueno, ya sabían que Gómez, Maceo estaban aquí en la isla. Y por eso se van a mantener este tipo de los movimientos conspirativos. Y los alzamientos, sobre todo a partir del mes de abril en la villa. Otra cosa es Oriente. Comenzó la guerra, finalmente. Sí. Comienza la guerra. ¿Qué pasa en esa guerra? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Qué peculiaridades tuvo? Sabemos que no se logran los objetivos fundamentales de la guerra. Brevemente, porque estamos hablando de muchas historias sucesivamente. El problema es que falta, justamente me quedé en Oriente, porque en Oriente no solamente se levanta el 24 de febrero. Todas estas acciones de las que te he hablado son el 24 de febrero. Algunos pasadas las 4 de la tarde, otras antes, otras después, pero el 24, el mismo día. Pero en Oriente es otra cosa. Porque en Oriente no solo se produce el levantamiento, sino se logra sostener el movimiento. O sea, no solamente que se conspire, no, es que hay un levantamiento armado y se está luchando, y se están atacando poblados y se están tomando fuertes militares. Aquí las figuras, tanto de Masó como de Guillermo Moncada, fueron esenciales. De la manera, ellos no esperan el 24 de febrero. O sea, como en el caso de Sanguilí, que fue capturado en su casa desayunando el 24 de febrero. No, ellos van para la Manigua, se van para el monte antes. Por lo tanto, cuando llega el 24 de febrero, ya ellos están. Y ahí están los principales alzamientos en Vallate, en el caso de Bartolomé Masó, y también, por supuesto, Santiago de Cuba fue esencial, clave. Santiago de Cuba llegó, quizás haya sido la jurisdicción donde mayor cantidad de hombres lograron estar sobre las armas, no que estuvieran bien armados, pero sí sobre las armas. Bien movilizados. Estaban bien movilizados, hay una tradición de lucha. Exacto. En la zona oriental hay una tradición de lucha. Y lo mismo pasó en Holguín con la figura de Miró Yenter, que es trasladado, Masó le orienta a salir de Manzanillo para hacerse cargo de un levantamiento que ocurriría en una zona llamada Malanoche, en Holguín, donde estaban los hermanos Sartorio. Eso traería a la postre ciertos conflictos, ciertos roces, y estaría Guantánamo con la figura de Periquito Pérez, Pedro Agustín Pérez, esencial. Clave también para aglutinar, porque en Guantánamo también habían varios focos conspirativos. Quien aglutina es Periquito Pérez. Y ahí está el alzamiento en la finca La Confianza, que tiene un elemento interesante porque ahí es donde se firma un acta de independencia. O sea, es en ese lugar, en La Confianza, donde se firma el acta de independencia. Vaya nombre, que le pegaba perfectamente al hecho. Muy a tono con la... Y no hay casual que también en determinados momentos se hable del grito de la confianza. Claro. Justamente porque hay un acta de independencia, justamente ahí estaba un enviado especial de Antonio Maceo, lo cual también le daba mucha fuerza, mucha más confianza al movimiento. Y bueno, te dejo para el final el grito de Baire, que formaba parte de un plan de alzamiento conjunto, Iguana y Baire. Ahí estaban figuras como Florencio Salcedo, oficial del Ejército Libertador, posteriormente Jesús Rabí, que es el que va a asumir finalmente el mando de esa región, y bueno, los hermanos Saturnino Lora, o sea, figuras importantes dentro de esa zona. Lo que sucede es que la propia prensa pro-española le va a dar un realce a este alzamiento, a este pronunciamiento. Aquí no estaban las figuras más importantes del movimiento oriental, ahí no estaba Masó, no estaba Guillermo Moncada, las principales acciones tampoco van a acontecer en Baire. Sin embargo, el mismo hecho de que aconteciera cierta confusión
entre independentistas y los integrantes del Partido Autonomista, que en el caso de Oriente van a tener ciertas particularidades. Dentro del autonomismo van a haber figuras del antiguo independentismo que se van a refugiar en el Partido Autonomista porque era un partido que estaba enfrentando la propaganda y la política del Partido Unión Constitucional, que era un partido españolizante, integrista. Y para los propios integristas, todo aquello que fuera cambiar el status quo, violar la integridad dentro de la patria, dentro de esa gran madre patria, pues eran considerados hasta revolucionarios. Por lo tanto, va a haber cierta confusión, himnos, banderas del Partido Autonomista. Lo mismo iban a haber gritos a viva Cuba Libre, que gritos a viva España, a viva la autonomía. Lo que pasa es que posteriormente se van decantando. Ser autonomista, una cosa es ser autonomista por ideología, otra cosa es por opción política. Ya una vez que se inicia la revolución, que en Oriente se sostiene la revolución, evidentemente ya eso hace que muchos de los que estaban militando en el autonomismo se inicien, o sea, se levanten, pero a favor de la revolución. Pero por esa confusión, e incluso el tiempo que demora esos primeros momentos de confusión en Baire, es que la propia prensa española empieza a darle todo ese significado. Hay algo importante. Oriente, a veces se habla de que fue clave, esencial, la llegada de Gómez y de Maceo al Oriente. No era lo mismo que cuando llegara Gómez y Maceo en Oriente estuvieran indultados, deportados, presos, en el peor de los casos muertos, los principales líderes militares, que estuvieran sobre las armas, con millones de vicisitudes, porque estaban en un enfrentamiento con los autonomistas, con todas las campañas integristas, con pocas armas. Los principales líderes, por supuesto, todavía no estaban en Cuba, pero aún así se mantiene Oriente en armas. Por eso algunos también le llaman el grito de Oriente. Claro. Mira, las tradiciones también forman parte de la historia, y eso es importante. El grito de Baire se llama, posiblemente se seguirá llamando grito de Baire, pero es la tradición. Lo importante es saber que detrás de ese grito hay todo un movimiento, que incluso en un congreso de historia en el año 1943 lo que se decide es no hablar de gritos, sencillamente Guerra de Independencia de 1895. Lo importante es saber eso, que el 24 de febrero no solamente se levanta Baire, sino que hubo otros levantamientos a lo largo y ancho de la geografía cubana. Vamos a adentrarnos en la manigua para terminar este podcast histórico que se llama El deber de contarla. Nos queda una pregunta y vamos a ir redondeando la idea. Vamos. Sabemos que la guerra duró apenas 3 años, una guerra que comienza en 1895 y que se interrumpe, porque no podemos decir que termina como si se hubiese planificado terminar, se interrumpe en 1898. ¿Qué significó, sobre todo en esos primeros años de la nueva república neocolonial y burguesa? ¿Qué significó el 24 de febrero? ¿Siguió significando algo el 24 de febrero? Sí, desde luego, y no solamente significó para los cubanos. O sea, porque estamos hablando de un movimiento de liberación que se va a insertar una guerra imperialista. O sea, la intervención de Estados Unidos contra España y contra la lucha que estaban librando los cubanos contra España. Por supuesto que hay un parteaguas en ese año 1898, pero el movimiento independentista existía. Eso en ningún momento se apagó, a pesar de que líderes importantes ya habían caído en combate, Martí, Maceo, Juan Bruno Zaya y toda una playa de figuras importantes. Me has hablado un poco de Maceo, no te voy a provocar ahora, ya tendremos oportunidad de hablar de Maceo, pero sí me has mencionado más a Martí y a Gómez. ¿Hay preferencias en Martí y Gómez? No, en lo absoluto. En lo absoluto. Lo que pasa es que Maceo todavía, en la época, en el periodo que estamos tratando, hablando del 24 de febrero, todavía no desembarcaba. Y Maceo incluso te decía que había tenido un papel importantísimo antes de que Martí fundara el Partido Revolucionario Cubano. No te dejes provocar yo. Hacemos otro podcast con el deber de contar sobre Maceo. Sí, no, Maceo es clave, porque además si Maceo, muchos de los que estaban en Oriente estaban en armas, pero estaban a la espera de que desembarcara Maceo. Maceo era el líder natural ahí en esa zona oriental, pero por suerte Oriente se mantiene en armas para cuando Maceo llegara. A ver, el 24 de febrero no solamente es tenido en cuenta por los cubanos, también es tenido en cuenta por Estados Unidos. La élite, los círculos de poder en Estados Unidos con ese pragmatismo que siempre lo caracterizaba. ¿Qué fue el 20 de mayo de 1902? Sino la convergencia
de estos, digamos, por una parte, el resultado de intereses imperiales, los llamados jingoístas, estos grupos, digamos, nuevas figuras públicas que ocupaban cargos importantes en la política, en el ejército, y que, por supuesto, estaban por expandirse. Muy influenciado por la doctrina de Alfred Mahan, el poder naval, el poder marítimo, pero, por otra parte, existían años de lucha. No solamente el 24 de febrero, desde el 10 de octubre Cuba estaba inmerso en un proceso, en un ciclo de liberación nacional, y eso también había que tenerlo en cuenta. Cuba no era Puerto Rico. Por eso es que el 20 de mayo de 1902, Cuba, o el destino de Cuba, dejó de ser el destino de Puerto Rico. Pero también fue gracias a que hubo un 10 de octubre, gracias a que hubo un 24 de febrero. No, las condiciones, los escenarios no eran los mismos, las tradiciones no eran los mismos, llamémosles baile o no lo llamemos, era una guerra nacional. Porque sí, si bien adquiere en un principio una guerra, un carácter local, ya cuando llegan los principales jefes, primero Gómez Maceo, pero también pero también después Serafín Sánchez y Carlos Roloff, en julio, a mediados de año, desembarcan también por las villas. Y entonces sí, con la invasión a Occidente, vamos a estar hablando de una guerra nacional. Eso no podía ser, eso no se podía olvidar. Había sangre, y donde hay sangre hay identidad, hay mártires. Y esos mismos mártires comienzan a llegar a los libros de textos. Vamos a hablar de un espacio muy sensible y esencial en la formación de una identidad, porque estamos hablando de que se había destruido un estado colonial, y había que fundar un nuevo estado, pero un nuevo estado con nuevas figuras, con nuevos símbolos, con nuevos imaginarios, y esos imaginarios no los vamos a encontrar en el reformismo, mucho menos en corrientes anexionistas, sino lo vamos a ver en el independentismo. Los nombres de las escuelas, ¿cómo se van a llamar? 24 de febrero, Yara, Baire, Martí, Gómez, Maceo, también José de la Luz y Caballero, nombres de figuras importantes. Estamos hablando de las escuelas de esa época. Las escuelas de esa época. En el año 1914, un importante pedagogo hace una encuesta a niños de escuelas públicas y privadas. No solamente estamos hablando de escuelas públicas, también las escuelas privadas. Arturo Montori. Y la pregunta es, ¿a quién le gustaría a usted parecerse cuando sea grande? La segunda pregunta, explique por qué. La inmensa mayoría de esos niños encuestados querían parecerse a José Martí. Y estamos hablando del año 1914, todavía no había aparecido en la década del 20 Mella con sus glosas al pensamiento de José Martí. Quiere decir que la escuela funcionó como un espacio de producción y de reproducción de ese imaginario nacionalista. De salvaguardar la imagen del mundo revolucionaria, desde la manigua, desde los mambistas. Desde luego, y se crearon museos en diferentes localidades. Yo soy de Güines, en Güines se creó un museo donde había que ir a salir, las clases eran salir al campo para buscar balas, proyectiles, cualquier cosa que fuera alegórico a el mambisado, las luchas por la independencia. Por lo tanto, eso de decir que yo soy de Güines no es regionalismo. No, en lo absoluto. En sentido de pertenencia. En lo absoluto. Que el regionalismo también habría que analizarlo. En su justa medida, una cosa es tener una proyección regionalista como política de guerra que fue desfavorable, pero en las condiciones en que se libraban las acciones combativas, no solo en el 95, sino también el 10 de octubre, el hecho de que existieran caudillos, líderes militares con mucha fuerza en sus diferentes comarcas, eso ayudó, porque estamos hablando de una guerra irregular, donde el tema de la comarca y la localidad y seguir a un jefe que pudo haber sido un hacendado, pero se convierte en jefe de bienes, jefe militar, eso también fue importante. ¿Por qué, para ya despedirnos, porque si no podemos estar aquí hasta que nos coja la noche en la manigua, ¿por qué hay que seguir hablando del 24 de febrero de 1895 hoy? No, sencillamente, a pesar de tanto tiempo y tanta historia nueva que se le sumó a esa, ¿verdad? Los contextos históricos van cambiando, exacto. Los contextos históricos van cambiando y hay otras variables que se van sumando. Yo pienso que siempre lo que hay que estudiar la historia, hay que estudiarla de la manera más objetiva posible, con toda la complejidad, viendo todos los factores y contextualizando. Yo digo que la historia es la ciencia de los contextos. Si damos pasos muy grandes sin contextualizar, es como si el suelo nos quedara débil y podemos hundirnos. Hay que ir contextualizando constantemente. Lo que claro, en este pensamiento, digamos pensamiento revolucionario pero radical, porque no todos los que fueron a la revolución del 95, que Martí dijo que esa revolución del 95 no se había iniciado en el 95, se había iniciado por Céspedes en Yara, y así lo dicen en el manifiesto. Pensamiento
de una sola revolución desde entonces. Está claro ya. Y así lo dice en el Manifiesto Montecristi. O sea, él pudo haber dicho que esa revolución era de él. Bastante trabajo pasó, pero no dice que no. Que lo que iba a entrar era la guerra, en un nuevo estado de guerra, pero que la revolución se había iniciado el 10 de octubre de 1868. Y por lo tanto ese pensamiento, que no es el pensamiento liberal más conservador que también estaba dentro del movimiento revolucionario, no, ese pensamiento más radical, que querían fundar una república sobre bases democráticas, de justicia, soberana, plenamente soberana, en lo económico y en lo político. Dígase unión económica, dígase entonces también unión política. O sea, dependencia económica era dependencia política. O sea, en Martí hay toda una fuente de conocimiento que hay que ir a estudiar. Y eso es lo que tenemos que rescatar. ¿Qué es lo que del 24 de febrero también. Y no solamente Martí, hay otras figuras importantes, incluso Maceo, para rescatar iba a decirte a Máximo Gómez, Antonio Maceo, del propio Maceo. Hay un libro excepcional de nuestro Eduardo Torres Cueva, Antonio Maceo, Las ideas que sostienen el alma, que justamente lo que rescata, porque a veces vemos solamente a los líderes militares, hombres a caballo y a machete, y nos olvidamos también de que eran importantes, digamos, pensadores que tenían concepciones políticas bien claras de lo que debía ser una república. Porque también el hecho de que el 24 de febrero, igual que el 10 de octubre, se iniciara de manera desfasada con relación al ciclo independentista latinoamericano en el continente, eso hace que los nuevos líderes, los líderes cubanos independentistas, tuvieran la experiencia de lo que había pasado en el continente una vez que España es expulsada. Los caudillos militares, toda una serie, las dependencias a los principales centros metropolitanos en lo económico, después de la década del 50, el liberalismo latinoamericano. Entonces, hay experiencia de toda una serie de corrientes de pensamiento que van a estar en los años 60, 70, hasta finales del siglo XIX, que no lo van a tener en las gestas de Bolívar, Sucre, San Martín. Entonces, en ese sentido también hay que tenerlo en cuenta. Por eso es la complejidad de la historia y hay que verlo con los factores, donde la personalidad tiene un papel esencial también en la historia, pero también todo el escenario en que se va moviendo, cuáles son las fuerzas sociales que lo apoyan, cuáles son los elementos transformadores, y por supuesto no era el mismo Estados Unidos de la primera mitad del siglo XIX que el Estados Unidos que va a heredar el movimiento revolucionario. Por eso los temores de Martí y la concepción de Martí de que la independencia de Cuba no solo era la mera ruptura con España, sino también que había, en el momento en que se iba a acontecer, había toda una serie de fuerzas donde la independencia de Cuba y de Puerto Rico, a la cual había que fomentar y auxiliar en su momento, era un elemento esencial, clave para lo que él llamó el equilibrio aún vacilante del mundo. Bueno, yo voy a contarte aquí mismo porque sé que podemos estar hablando eternamente. Hicimos el podcast en la Manigua, entre otras cosas, para que hablaras menos, para que no estuvieras tan cómodo sentado en un buró, en una silla, en una oficina, pero es que la Manigua inspira. Doy las gracias, gracias por habernos acompañado.